Hoy iniciamos un estudio nuevo en cuanto a una carta o epístola, como se le conoce, a los Efesios. Y para entender, hermano, de qué trata esta carta fue escrita por el apóstol, se le da la autoría al apóstol Pablo, aunque muchos concluyen que fue un discípulo de él quien aprendió correctamente la doctrina del apóstol, quien le escribió, pero en la autoría en sí es del apóstol, que fue dada, hermano, en tiempos cuando él estaba preso en Roma. Y curioso es, hermano, que una de las 4 cartas que el apóstol escribió estando preso es considerada la carta a los Efesios como uno de los escritos más grandes para la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que su contenido, hermano, nos refleja la gracia de Dios. Que todo lo que usted tiene ha sido dado por Dios. Y que esa salvación tan grande, hermano, que nosotros tenemos, nació en un plan no de hombre, sino de Dios. Fue Dios quien planificó la iglesia. Ese es un plan divino, hermano. Y todas las bendiciones escritas en esta carta no dependen nada de usted, ni de mí. No tiene mérito humano las bendiciones dadas en esta carta. Todo depende de la voluntad de Dios. Al estudiar, hermano, detenidamente la carta, nos vamos a dar cuenta, hermano, que en realidad el creyente debería de vivir, hermano, una vida agradecida y completamente gozosa. ¿Por qué? Porque Dios ha traído de su voluntad, le escogió, le predestinó, lo trajo con un propósito. Usted y yo, amado hermano, estábamos en el plan divino de Dios. Solamente eso debería de ocasionarnos una gran alegría, hermano. Efesios describe, hermano, cómo Dios en su gran amor nació salvarnos y el traer todas las promesas que Él de su propia voluntad deseó dárselas a usted, amado hermano. Esto nos hace ver, hermano, que el apóstol, aunque estaba preso, no impidió que Dios le revelase de su misericordia el gran amor que Dios le tenía a la iglesia. Y estas palabras, hermanos, que están escritas aquí, nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios planificó de lo que hoy nosotros somos parte, la iglesia. Se inicia, hermano, con un saludo, como siempre, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, en la carta vamos a encontrar que la iglesia es un plan de Dios, que dentro de ese plan de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, compró la iglesia a precio de sangre, y que el Espíritu Santo sustenta a la iglesia para guiarla hasta Dios. Ese es un plan completamente divino. ¿Qué tenemos que ver nosotros allí? Solamente darle gracias a Dios por su gran misericordia. Inicia como siempre el capítulo 1, versículo 1, con un breve saludo en el cual el apóstol se autentica su apostolado, ¿verdad? Él, en la mayoría de las cartas, él le dio gracias a Dios que en realidad era un apóstol, diciendo Pablo, ¿quién era él? Era un apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombres, sino dice, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando el apóstol introduce esa parte donde él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, se debe, hermano, al hecho de que él cumpliera con todos los requisitos para poder ser llamado apóstol. Porque muchos le querían ver de menos, decir que él no fue
apóstol llamado por el Señor Jesús, algunos de sus detractores, aunque los demás apóstoles sí dieron el título a Pablo como apóstol, ¿verdad? Esto ha quedado claro en las otras cartas, no nos vamos a detener mucho. Si usted se fija, es el mismo saludo de las otras cartas que hemos estado estudiando. Cuando él dice apóstol de Jesucristo, él concretamente está autenticando su ministerio, no porque él lo quiera decir, sino porque en él se cumplió todos los requisitos para ser llamado apóstol. Un apóstol tendría que haber sido completamente llamado por nuestro Señor Jesucristo, eso lo cumplía él. Un apóstol también, hermano, tenía un requisito de haber visto al Señor Jesús después de muerto, resucitado. También se cumplió en el apóstol. ¿Cuántos sabemos que Pablo vio al Señor Jesús después de haber resucitado? Cuando se le reveló rumbo a Damasco. ¿Recuerdan esa historia, verdad? ¿Qué más? En un apóstol había también otro requisito, y era, hermano, que Dios le usara para diversos milagros. Y sucedió también. El Señor Jesús usó al apóstol Pablo para milagros de sanidad, aún de resurrección. ¿Se recuerdan de aquel jovencito que cayó de una alcoba y que dice que cayó muerto, que Pablo desciende, ora por él y vuelve a la vida? Eso que da a entender que la misma escritura da testimonio de que sí, el apóstol era un apóstol no de voluntad de hombre, sino de Dios, ¿verdad? Algunos se han también, hermano, tomado lugar y han querido decir que ya los apóstoles habían decidido quién iba a ser el que ocupara el cargo de Judas. Que se recuerden que en el libro de Hechos aparece que pusieron suerte entre dos personas y que Matías, la suerte cayó sobre él. Eso fue por los apóstoles. Pero en realidad, hermano, quien tomó el lugar de aquel discípulo que se llamaba Judas Iscariote viene siendo el apóstol Pablo. No de parte de los hombres, sino de Dios. ¿Quién escribió tantas cartas? No encontramos ningún escrito que le haya sido otorgado a Matías como un escrito sagrado. No lo encontramos. ¿Verdad que no encuentra usted ninguna carta a Matías? Pero sí encuentra las epístolas del apóstol Pablo. Parece ser que de Dios nació colocarlo en vez de aquel que cayó. ¿Quién fue el que cayó? Judas Iscariote. Ahora, dejemos eso. ¿Por qué el apóstol siempre lo utiliza? Ya lo volvemos a repetir. Porque muchos no le daban el crédito del apostolado. Pero lo curioso es que siempre también inicia con el versículo 2 diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. La palabra gracia, decíamos que era en la carta a los Gálatas, gracia era un saludo que se daba entre los gentiles. Y la palabra paz era un saludo común, ¿a dónde, hermano? Entre los judíos. Al final, ¿qué quiere decir gracia y paz? Es un saludo. Para los judíos era la palabra shalom. Pero para los gentiles, como ellos no estaban acostumbrados a saludarse como los judíos, ¿verdad? Shalom, ellos decían gracia, la gracia del Señor. Esto, hermano, da a entender que el apóstol escribió esta carta para que escuchase cualquier tipo de pueblo, sea judío o gentiles. En pocas palabras, la iglesia en general era necesario que escuchara la carta que el apóstol había dado, ¿verdad? Dice el versículo 3, iniciemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, ¿quién? ¿Quién? El Dios. Se refiere, hermano, a darle la gloria a Dios. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la siguiente palabra? ¿De quién fue el plan de la bendición hacia la iglesia? De Dios. Pero ¿a dónde está colocada la bendición para la iglesia? Junto al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la iglesia fue un plan de Dios.
que Dios allá en su eterna voluntad, hermano, ya tenía planeada la iglesia. Era un plan divino de Dios, y dentro de ese plan estamos incluidos nosotros. Siga leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con cuántas dice? Con toda bendición espiritual. ¿A dónde, hermano? En los lugares celestiales en Cristo. Amado hermano, en pocas palabras, este plan de la iglesia se maquiló, allá en el cielo. El Señor, dentro de su corazón, estaba, hermano, por medio de la iglesia, atraer a muchos a su conocimiento. ¿Para qué? Para que fuesen partícipes de todas las bendiciones que Él quería darle a la humanidad. Por eso dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién dice? Al mundo. Este es un plan de Dios, hermano. El estar en una iglesia, no crea que ha dependido de mí, dependió de Dios. Ya lo va a decir más adelante quién nos predestinó. Hermano, es un plan tan grande que sabe que cómo deberíamos entenderlo nosotros, como lo más importante que haya sucedido en nuestra vida, el que Dios nos haya tomado en cuenta para que nosotros seamos hijos de Dios. Imagínense qué título Dios le ha dado. No solamente, hermanos, somos su creación, sino que nos adjudica un título mayor, el de llamarnos hijos de Dios. Pero la iglesia muchas veces ignora esto y no lo hace suyo. ¿A qué está haciendo el llamado el apóstol? A apoderarnos de algo que le nació a Dios darnos, hermano. A Dios le nació a salvarnos, pues apoderémonos de eso. Dios nos trajo muchas bendiciones y las planificó en el cielo para que nosotros las disfrutemos, hermano. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en una posición, ¿bajo quién? En Cristo. ¿Sabe, hermano, que en realidad usted y yo ya estábamos, parecerá locura, ya se habla de usted y de mí en el cielo? ¿Cuántos sabemos eso? Usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, hermano, antes de que usted naciera, no solamente hoy, no así, allí lo dice la Escritura. En los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió. ¿Cómo dice el versículo 3? ¿Qué dice allí, iglesia? Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Pero esto cuándo fue? Cuando Cristo murió. Como le vuelvo a repetir, es un plan antes. Mire, antes de que la tierra fuese formada, antes de que todos, hermano, el Señor ya tenía plan. Dentro de ese plan estaba usted y yo. ¿Cuánto nos da alegría esto, hermano? Mire, hermano. Pero muchas veces, por falta de conocimiento, ignoramos esto o le damos un valor irrelevante, que llegamos, hermanos, hasta quizás menospreciar estas grandes bendiciones de las cuales está hablando la palabra de Dios, porque no tenemos muchas cosas terrenales. Hermanos, si antes de este mundo, antes de esta tierra donde usted anda, ya Dios había planificado tomarlo en cuenta. Él sabía que usted y yo íbamos a nacer en un tiempo determinado. Pues desde entonces, hermano, el Señor ya lo había escogido. Nadie de nosotros podría decir, hermano, es que fíjese que yo fui a una mala planificación de mi mamá y de mi papá. Pues y Dios, hermano, no es así. Había un plan de Dios para usted y para mí. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que fuese fundado el mundo. ¿Qué quiere decir? Ya estaba planificado que usted iba a venir a este mundo y iba a glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Usted era parte de ese plan de Dios. Mire qué lindo.
Hermano, en realidad nosotros, nuestra existencia no depende de nuestros padres, nuestra existencia no dependió de nuestra familia, nuestra existencia dependió, hermano, de eso que dice el versículo 3. Dios nos escogió antes de que el mundo fuera formado. Por eso hay otro escrito que dice, hermano, que antes de que viniésemos al vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Entonces, hermanos, valoremos quiénes somos en realidad. El apóstol está empezando esta carta con una escritura dándonos a entender, hermano, la identidad de quiénes verdaderamente somos usted y yo, hermano. Somos un plan completamente divino. No somos un error en esta tierra, no somos un problema, no, somos parte del plan divino de Dios. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Y le tengo una noticia. La carta no solamente en sí era dirigida a la iglesia de Éfeso. La carta es dirigida a todas las iglesias. Hay un pasaje donde dice, es esta carta la cual dice debe ser leída en todas partes. Quiere decir que esto no era solamente para los efesios, esto es para usted y para mí. Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Muchos dirán, ¿cómo es eso? Así es, hermano. El Señor ya sabía que usted iba a nacer, incluso hasta sabía su nombre ya. Y no el nombre que le han puesto, sino el nombre que Dios le tiene preparado en la gloria. Esta misma iglesia de Éfeso es la que, si no me equivoco, hermano, es la que Juan escribe a la iglesia cuando Dios le da las revelaciones y los mensajes a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Es esta misma iglesia. Y mis amados hermanos, ¿qué nos estará queriendo decir esta carta? Despertemos, iglesia. No nos veamos como el mundo quisiera señalarnos, o como no nos quisiera señalar, sino como nos señala. No creamos eso, hermano. No creamos que somos lo que el mundo dice. No, iglesia, somos ese plan divino de Dios. Existe una ilustración por ahí que muchas veces le sucede a la iglesia. Sucedía, hermano, que un hombre vivió por toda su vida como indigente. Y esta es una historia verídica. Y dice, hermano, que se perdió en el vicio, llegó a vivir en los lugares más bajos de la ciudad. Y dice la escritura, hermano, la ilustración, de que este hombre, hermano, un día en esa ciudad empezaron a buscar personas desaparecidas y que tenían, hermano, la obligación ellos de buscar dicha persona, y pusieron en el periódico, se busca tal persona. En un rincón del periódico, en la última página, y dice, hermano, que ya aparecía el nombre de una persona y empezaron a buscarla. Y sabe, hermano, que la persona que buscaban era para entregarle una herencia que habían dejado sus padres. Y dice, hermano, la ilustración, que la buscaron por todos los lugares, o dormitorios públicos, plazas, hasta que la encontraron. Y dice que lastimosamente la encontraron muerta. ¿A qué nos quiere llevar esta ilustración? Esta persona que murió tenía una heredad y nunca la disfrutó. Era hijo de un noble y nunca tomó su lugar. Murió, hermano, por causa del frío. Se cree que en los portales de aquellas ciudades murió de frío cuando no tenía necesidad.
¿Todo por qué, hermano? Porque él nunca entendió. Nunca se dio cuenta quién era, de quién era hijo, a qué tenía derecho y qué eran las cosas que le pertenecían. Y muchas veces a la iglesia le sucede. Muchas veces nosotros en este mundo, hermano, nos menospreciamos a nosotros mismos por lo que los demás dicen, sin tomar en cuenta que la carta nos está diciendo, hermano, que somos un plan divino. Que Dios se tomó el tiempo, hermano, para planificar algo, y dentro de esa planificación aparece usted, hermano. ¿Y cómo vivimos muchas veces? Lamentándonos de muchas situaciones. Esto no significa, amado hermano, de que entonces, hermano, yo tengo derecho a tener en esta tierra todas estas cosas. No, hermano. De Dios proviene todo. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Pero muchas veces debemos de enfocarnos que nosotros tenemos un plan que cumplir de parte de Dios en esta tierra, pero que no termina aquí. Sino que, hermano, nuestro final es estar con el Señor Jesús eternamente. ¿Sabe, hermano, que hay mucha riqueza espiritual que la iglesia está desperdiciando? Y de esas riquezas son las que nos viene hablando la carta. Versículo 2, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué, hermano? Para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. El Señor trajo hacia mí su santificación. En el Señor Jesús, ¿cómo me encuentro yo? Santificado. ¿Y qué es eso, hermano? Una bendición de parte de Dios. Dice el versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió, hermanos? ¿Para qué nos escogió? Aleluya. Para que fuésemos como santos. ¿Pero a dónde vamos a ser santos? No por nuestros propios medios. En Él. En Cristo Jesús, allí encuentra usted la santificación. ¿Qué más dice el versículo 4? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra santos significa escogidos, ya lo decía anteriormente, ¿verdad? Separados para un plan divino. Eso significa la palabra santo, hermano, separado, tomado para un propósito divino. Y eso ha sido Dios con nosotros. Ya nos santificó, hermano. ¿Por qué vamos a irnos a ensuciar al mundo? No somos de este mundo. ¿Qué nos decía el versículo 3? Que el Señor nos había bendecido con toda bendición. ¿Y a dónde habían nacido esas bendiciones? Allá, en su trono. Y que nos escogió para un plan divino, hermano. Dentro de ese plan debo de vivir yo. Cuando no vivimos en el plan de Dios, es que vivimos, hermanos, en miseria. Tenemos mucha riqueza espiritual en el Señor. Tomémosla para nosotros. Eso es lo que está describiendo la carta. De parte de Dios hay mucho para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que nos enfrascamos mucho en lo terrenal. Que nos enfrascamos mucho en el plan del cual no somos parte. Allí, hermano, nosotros nos enfrascamos y decimos, mira, hermano, cómo está de mal mi situación, cuando no nos hemos dado cuenta, hermano, que hay riquezas espirituales en nuestra vida que no las estamos tomando en cuenta, porque creemos, hermano, que tenemos derecho a algo, mas sin embargo, usted y yo solamente debemos de entender que somos parte del propósito de Dios para esta tierra. Y que Él nos escogió desde hace tiempo. ¿Qué más dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué, hermano? En amor. Mire esto. Habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Sabe, amado hermano, que el ser adoptados, qué quiere decir? Dios sabía, hermano, cuántas generaciones se iban a nacer en el mundo. Y dentro de esas generaciones a unos los adoptó como sus hijos. Y dentro de esa adopción está usted. La palabra adoptar es el término que se le da a una familia, hermano, que toma a una criatura que no es su hijo, pero al adoptarlo lo hace parte de esta familia, por lo cual él está obligado a dar todos los derechos que tiene este que él ha tomado como que si fuera su propio hijo, aunque no es hijo natural, pero él lo decide adoptar como su hijo. Entonces esta persona tiene derecho ¿a qué? A darle todo lo que le va a dar a un hijo. Así hizo Dios con nosotros. Nacimos, hermanos, de generaciones caídas, todos nacimos de la descendencia de Adán, pero ¿qué hizo Dios? Nos adoptó como ¿qué? Como sus hijos. ¿Esto dónde está? Dentro de su plan. ¿Qué más dice? En amor, habiéndonos, pero hay algo antes de la palabra adoptado que no hemos hablado, habiéndonos predestinado. ¿Qué quiere decir la palabra predestinado? Que ya Dios lo había destinado para un propósito a usted. Antes de que usted hubiese nacido, nos decía que nos había escogido, pero ahora nos está diciendo que no solamente nos había escogido, nos había predestinado. ¿Cuántos nos alegramos de estar dentro del plan de Dios, hermano? Si lo mejor que Dios hizo en nosotros es salvarnos, hermano. Habernos dado todas estas bendiciones en el mundo, no las tendríamos. Ahora las conocemos por la pura misericordia de Dios. Démosle gracias a Dios, hermano. ¿Qué más dice, hermano? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro, aleluya. Esa parte del versículo 5, llévesela en su corazón. Es salvo usted, ¿por qué? Porque usted se lo merece. Si no, ¿según qué dice? Nació del Señor el salvarnos, hermano. ¿Dónde queda, hermano, aquello de que el hombre, hermano, que la salvación yo tengo que ganar? Pero aquí dice que nació del Señor el propósito para salvarlo. Es un plan de Él, hermano, según el versículo 5 al final, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios quiso que usted fuese salvo. Por eso el hombre se pierde, mira, hermano. Porque Dios quiere salvarlo y él quiere vivir en condenación. ¿Y qué dice San Juan capítulo 3, versículo 17? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. Hay un problema. Mejor, hermano, aceptemos todas estas bendiciones que Dios nos está dando según su carta en esta tarde y vivamos así ya. Porque ese es un plan de Dios. Como lo dice el versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué tiene usted que ver ahí? ¿En qué participé yo cuando Dios decidió salvarme? Tal vez solo en una cosa. ¿Sabe cuál? El haber nacido bajo pecado. La parte humana en la cual el hombre interviene, hermano, para la salvación es que sea pecador. Al ser pecador, ¿qué necesita el hombre? Salvación. ¿Y cómo la consigue? Por sus propios medios. No puede. Nace de la voluntad de Dios. Él salvarlo, Él rescatarlo. Hermano, como nos decía al principio el mensaje, hermano, en verdad, saber que Dios se tomó un tiempo para tomarme en cuenta para su plan divino. Solo eso, hermano, es una gran noticia.
que el apóstol les está dando a la iglesia? A los santos fieles, dijo. ¿Y quiénes eran esos? La iglesia. Esta carta nos muestra, hermano, también que la iglesia es un cuerpo y que Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Y que ese cuerpo, hermano, no puede estar separado de la cabeza. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué está dando a entender, hermano? Que somos uno solo en Cristo, dice, ¿verdad? En Cristo tengo yo el ¿qué? Salvación. En Cristo también tengo el ¿qué? Santificación. En Cristo he sido parte de la predestinación. Pero para eso yo tengo que estar unido ¿a quién? A Cristo. Es Él, hermano, Él está, me ha tomado como parte de su cuerpo. Y para esto, hermano, esto es por pura misericordia, por pura gracia de Dios. Tómelo para sí, hermano. No andemos creyendo lo que los demás nos dicen. Vos no servís para nada. Eso es mentira, hermano. Dígales con toda propiedad: yo nací en este mundo y en esta época por un propósito divino de Dios. Y soy parte de ese propósito. Mientras Dios me quiera tener en esta tierra, bendito sea Él. Pero mi propósito ha de cumplirse, no según mi voluntad, ni la voluntad de los demás, sino la voluntad de Dios. Eso es ser parte del plan divino de Dios. No vivamos frustrados, hermano. Ay, hermano, que yo no alcancé nada en la tierra. Bendito sea Dios, pero ¿sabe qué? Hay algo en lo cual usted no hizo nada, sino que Jesús hizo algo por usted. Le salvó y le puso en el plan divino. Lo escogió para ese plan. Lo tomó como su hijo. Lo hizo parte de su plan. Versículo 7. Perdón, el 6. ¿Para qué es todo esto, hermano? Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo otra vez como aceptos. O sea, Él nos aceptó. El que nos escogió fue Él. Los perdidos, ¿quiénes eran? Nosotros. A veces tenemos malas expresiones cuando le hacemos el llamado a la gente, ¿verdad? Y le decimos que busque al Señor. Si el Señor no se ha perdido, los perdidos somos nosotros. El Señor nos anda buscando. Hermano, ¿estoy mintiendo o la palabra de Dios nos respalda? ¿Quiénes son los perdidos? Nosotros. Él nos vino a buscar. Él nos vino a adoptar. Él nos puso en el plan. Entonces lo que tenemos que decir es: hermano, déjese encontrar por el Señor. Eso sería lo correcto. Porque quien nos anda buscando es Él. Y Él es el que nos acepta. Él es el que decidió tomarnos en cuenta. Dice el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el deseo de Dios, el regalo de Dios, hermano, para que sea grande, para que sea magnífico, para que sea engrandecido el nombre de Dios. Para la alabanza de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa gracia que Dios tiene fue derramada para que usted y yo hayamos sido aceptados por Dios, a pesar de que no teníamos nada bueno. Pero Dios decidió aceptarnos. Avanzamos un poquito, aunque no vamos a profundizar, nos quedamos hasta ahí, pero dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay mayor riqueza que tener esa misericordia de Dios. Entonces, la iglesia la planificó Dios, ¿verdad? Pero ya en el versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué más tenemos? El perdón. El Señor sabía que éramos pecadores, pero Él en su gracia nos da su perdón. Ahí está hablando de ¿qué? De que Jesucristo compró esta iglesia, pagó un precio, lo que tenía malo se lo quitó, pero para eso tuvo que pagar. ¿Y cómo pagó? Precio de sangre, dice. ¿Estamos entendiendo, hermano, en la introducción? Lastimosamente no podemos avanzar porque es necesario explicar esos pequeños detalles.
La próxima semana continuaremos del versículo 7 en adelante. ¿Qué nos está diciendo entonces en esto poquito que hemos visto? Usted y yo somos un plan de Dios. Él decidió escogernos. Él también decidió adoptarnos. Nos ha amado tanto el Señor, hermano. Así es que lo que pase en esta vida, miren, con esto voy a terminar. ¿Sabe que hay gente que tiene esas riquezas dentro de su corazón? Las riquezas espirituales son tan grandes, hermano, que tienen más problemas que el álgebra, como dijo alguien. Pero no ponen tanto su mirada en esos problemas y viven una vida espiritual completamente agradecidos con el Señor. Miren, con esto le digo todo. Mucha gente, hermano, en este mundo que conoce al Señor como debe de ser, sobreviven. Cuando digo yo sobreviven, es que tienen menos de lo elemental muchas veces. Y saben que son tan felices, hermano, que no les falta nada. Y que no se andan, hermano, amargando la vida. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza de vida eterna. Porque ellos han creído esta verdadera palabra. Que ellos son este mundo lo ven como pasajero, como en verdad es. Y no ponen su mirada aquí, hermano. Y tienen más problemas que nosotros. Usted tiene más cosas que ellos. Usted y yo tenemos muchas cosas, pero ellos tienen una riqueza espiritual. Eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo. Esas son las cosas importantes. Entonces, ¿a dónde han puesto ellos su mirada, hermano? No en esta tierra. Se sienten como peregrinos, como deben de ser. Su plan, no, aquí estoy para mientras. Dicen, yo tengo, hermano, no tienen casa y andan diciendo, yo tengo una mansión. Y esa gente lo dice de verdad en el corazón. Aunque aquí tengan, como le vuelvo a repetir, aquí no están ni con lo elemental, están sobreviviendo, hermano. Y de esas personas hay muchos que son mejores creyentes que nosotros, que tenemos muchas bendiciones y nos pasamos quejando, hermano. Pero ellos han valorado esto, miren, que ellos son parte del plan de Dios y que han puesto las cosas materiales en segundo plano, pero esto, hermano, le han dado el lugar que se merece. Eso no quiere ser el llamado del Señor. Somos parte del plan de Dios. Como estemos pasando, no importa, lo importante es que este plan se ha cumplido en nuestras vidas. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? La gloria sea para nuestro Dios. Ese era lo que Dios quería.